que va a ser importante. Yo sé que ustedes pueden sobrecogernos el concepto de dibujo, a veces anatómico, si no se consideran buenos dibujantes, pero vamos a verlo es desde la perspectiva de cómo utilizar herramientas para empezar a entender conceptos de anatomía que nos faciliten introducirnos en el ámbito del dibujo en otros niveles y de pronto niveles mayores de desarrollo, y es el uso de la referencia fotográfica como forma de representación para entender pose, línea, trazo y volumen. Como pueden ver, aquí tenemos a diferentes artistas, diferentes modelos que tienen la posibilidad, digamos que de entender lo que son rasgos o trazos para poder definir elementos. Como ustedes pueden ver, aquí no estamos preocupándonos ni de brazos, ni de piernas, ni de detalles, solo volumetría de lo que puede ser la cabeza, la espina dorsal, el torso y las caderas. Entonces, este es un tipo de referente con el que vamos a trabajar, con el que vamos a empezar, digamos que a introducirnos y hacer prácticas muy dirigidas en eso. Una forma muy fácil que se puede trabajar ya sea con Photoshop, utilizando dos capas, o se hace muchísimo desde el punto de vista del dibujo, es se cogen las fotografías, se imprimen, se pegan en una hoja de la bitácora y encima se les pega un papel mantequilla o pergamino y sobre eso se raya. Entonces es una manera de abordar la técnica para poder empezar a entender primero volumetría, lógicas de dinámica y proceso de trabajo, digamos que dirigido. Eso nos lleva a que más o menos la forma de trabajo que se hace es esta. Se utiliza la fotografía en un plano, en un segundo plano, y la capa que está encima, pues nos va a permitir poder entender cuál es la lógica de la torsión, cuál es la lógica, digamos que del trazo. Ustedes pueden ver que utilizan diferentes colores para las formas de representación. No necesariamente tienen que ser estos colores, puede trabajarse pues con lápices de colores para que ustedes puedan trabajarlo. Por ejemplo, aquí trabajan con rojo lo que es la columna vertebral, con trazos de lápiz como una especie de negro, lo que serían esos volúmenes. Otros trabajan, por ejemplo, el volumen intermedio con un azul para que pueda distinguirse ciertas formas de representación. Es una herramienta muy práctica que nos permite empezar a entender ese proceso en términos dinámicos. Les voy a compartir también acá para que ustedes vean aquí estamos en el equipo, pues ya los paso para que lo veamos. Acá en la carpeta del grupo, del equipo de trabajo del Teams, ay, aquí. Aquí ustedes ven que hay una carpeta dentro de los archivos que se llama referencias de anatomía, que es parte de lo que vamos a trabajar hoy. Son una serie de imágenes, pero aparte de eso, aquí está el video de la semana pasada, aquí perspectiva y cuerpo para que lo puedan revisar. Y en los enlaces de interés subidos nuevos enlaces. Uno que es Anatomy for Artists, de un artista que se llama Proco y tiene una página de Facebook con una enorme cantidad de enlaces para artistas y dibujantes, y recursos de todo estilo para hacer manos, pies, cuerpo de mujer, cuerpo de hombre, dinámicas de telas, etcétera. Y otro con 5 sitios gratis para practicar el dibujo. Entonces tienen referencias anatómicas, corporales, fotografías, etcétera, para que ustedes los puedan visitar y lo tengan como referentes, que sepan que sí se está dando y que pues se va a empezar como digamos que a seguir surtiendo el equipo con todo este tipo de referentes. Voy a estar subiendo también algunos libros, voy a descargar los libros de Born Hogarth, porque aquí tenemos una lista de libros muy específicos que todavía tenemos, ¿cierto? Están los de Michael Matesi, bueno, todo este tipo. Voy a buscar los de Andrew Loomis, adicionales a este el dibujo de figura en todo su valor, y los de Born Hogarth como para que ustedes los puedan tener dentro de su banco de PDFs. ¿Listo, muchachos? Entonces, Listo, partiendo profe. de este tipo, digamos que de dinámica, aquí viene una serie vamos a empezar con una imagen base, que aquí la voy a tener, que sería, por ejemplo, esta. La voy a llevar aquí al Photoshop. Tenemos esta imagen como tal. Entonces, ¿cómo trabaja uno, digamos que este tipo, digamos que de desarrollo, y cómo lo empieza uno a utilizar como parte de su proceso de trabajo? Aquí nos vamos a enfocar un poco, voy a bajarle esto, a ver, la opacidad, por el momento a colocar esto acá, voy a rellenar esto con blanco y a esto le voy a reducir, por el momento aquí, esto un poco. ¿Para qué utilizamos la referencia fotográfica y por qué partimos del desnudo? El objetivo con el desnudo es empezar a entender, digamos que elementos que podemos identificar en la anatomía que luego nos van a servir para construir primero lo que es la línea de acción. ¿Qué es la línea de acción? ¿Qué consideran ustedes que es la línea de acción?
Profe, no sé, pues la línea que muestra como en sí la dinámica del dibujo, es decir, si es como si es inclinado, si es algo rígido, pues no sé. Tal cual. Y es el primer trazo con el que uno ve algo y lo asemeja a algo. Es decir, la línea de acción nos describe en este caso, por ejemplo, trazando algo muy simple, este tipo de elemento. Esa es la línea de acción, ¿cierto? Aquí tenemos esto, dinámica de la forma, aquí decimos que presión de la pluma, listo. Entonces, esa línea de acción lo que nos dice es, ¡fum! Esta es más o menos la forma de la línea de acción. Nos da una dinámica, nos da un recorrido, nos da una forma, digamos que de concebir el movimiento, sin más que simplemente un trazo. Entonces digo, si yo este es mi trazo, esa es la línea de acción, ¿me comprenden? Y eso ya nos va a dar elementos para conformar el personaje. Entonces, es básicamente el primer elemento con el que yo interpreto qué se está dando en términos visuales, ¿me comprenden? Es una línea muy simple que me describe el movimiento. Ese es el concepto de la línea de acción. Obviamente puede haber diferentes tipos de líneas y nos vamos a dar cuenta ahorita con los ejercicios que existen diferentes tipos de línea y en eso es como lo que nos vamos a enfocar. Pero esa línea de acción solamente es como la primera etapa, eso me permite entender un poco el movimiento base. Pero cuando vayamos ya a entender ciertas dinámicas, utilizo esta estructura para empezar a entender dinámicas anatómicas. Entonces, el recurso de este tipo de trabajo lo que me permite decir, listo, por ejemplo, pensemos en dónde quedan los nodos de las articulaciones. Vamos a trabajar en otra capa para que no vayamos perdiendo, sino, por ejemplo, acá yo puedo tener un nodo de una articulación, puedo tener otra articulación, por acá voy a tener otra, por acá voy a tener otra. ¿Dónde más tengo articulaciones? Acá, cadera, entonces la otra cadera debería quedar como por acá. Tenemos rodilla, tenemos tobillo, tenemos rodilla, tenemos tobillo, tenemos muñeca. Y a partir de esto, pues entonces voy a entender lo que son qué. El esqueleto base, ¿cierto? Como empezar a decir, ok, yo tengo esta línea va de acá hasta acá, esta línea va de acá hasta acá, y esta línea va de acá hasta acá. Entonces tenemos aquí, ya empieza uno como a escribir o a describir. Estaba más en este sentido, estaba más en este sentido, y me va dando como una lógica de lo que sería el movimiento. Esas líneas, digamos que empiezan a describir extremidades, pero ¿cómo empieza a trabajar uno el concepto del volumen físico? Claro, entonces yo tengo acá, por ejemplo, lo que sería la esfera del cráneo, ¿sí ven? Entonces empiezo a decir, listo, ¿cómo va esta esfera? Empiezo a determinar ejes, líneas, empiezo a tratar de entender cómo es la volumetría del objeto, entonces esto me va dando a mí la posibilidad de hacer un tipo de referente, ¿sí? Y empezar a entender, sin necesidad de que yo tenga que ser un experto en volumetría, cómo se va dando esa dinámica volumétrica. Yo sé que aquí viene el cuello que es una especie de cilindro, entonces yo sé que acá viene una forma del cuello. Empezamos a entender los ejes, por ejemplo, acá, de lo que es el torso. Utilizo toda la forma anatómica para entender la dinámica de los ejes. Entonces yo sé que acá, por ejemplo, viene un tórax completo, yo sé que esto aquí es una caja, yo sé que acá vendría otra caja, ¿sí? Y acá entonces empieza lo que es la cadera. O sea, aquí tengo un cilindro que me forma lo que es la pierna, una serie de cilindros. Lo mismo pasaría acá, lo mismo pasaría acá. Eso es parte de lo que vamos a ver a mediano plazo. Pero eso es, digamos, una forma muy rápida de poder empezar a entender dónde está ubicado el concepto de los sólidos. Me sirve mucho como práctica para empezar a entender esa dinámica. Si yo apago esto, empiezo a tener un personaje, ¿sí ven? Empiezo a entender qué está pasando. Ahora, lo vamos a simplificar para empezar a entender un poco más estructurado. Es listo. ¿Qué es lo primero que trato de identificar yo? La línea de acción, pero también los ejes. Como ustedes pueden ver la referencia que estábamos viendo, solamente nos preocupábamos por cabeza, torso, columna vertebral y cadera. ¿Qué implica la cadera? ¿Qué implica el torso? ¿Y qué implica la columna vertebral? La columna vertebral obviamente tenemos que saber que es una estructura que recorre por donde va la espalda y que viene hasta la base de la cadera. Y eso lo vamos a empezar a representar como una serie de segmentos cilíndricos que me van a ir dando una forma, digamos que visual. Entonces yo tengo esa primer capa que sería en este caso la columna vertebral, que sigue muchísimo la línea de acción, como ustedes pueden ver. La línea de acción determina muchísimo lo que está pasando con ese componente de la espina dorsal. Adicional a eso, pues vamos a tratar de empezar a conseguir el volumen de lo que es el cráneo. Si nosotros nos vemos el concepto de cráneo, ¿cierto? Entonces sabemos que existe
una proporción, partimos de una esfera. La esfera, si la vemos desde el punto de vista frontal, normalmente la esfera, si la dividimos en dos partes, lo que hacemos es aumentar una mitad, o sea, una tercera parte quedaría lo que sería el rostro. De ahí surge lo que sería el cráneo. Es decir, que un cráneo está conformado más o menos por tres segmentos exactamente iguales. Eso nos da un cráneo visto de frente. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista lateral, un cráneo es coger y duplicamos la esfera también, o sea, tres partes iguales también, y nos da lo que es más o menos la forma del cráneo con respecto a lo que sería el personaje. Esto es más o menos la forma y volumen de un cráneo. Entonces, si se toma esto en cuenta como parte, digamos que del trabajo, aquí lo tendríamos que empezar a aplicar. Claro, yo tengo una forma que viene de esta manera, entonces alargo un poco el cráneo. Entonces ven que no es una esfera exactamente perfecta, lo que en este caso sería como una especie de óvalo. Este óvalo viene de esta manera. Entonces vengo y describo los diferentes ejes que tiene el óvalo y trato de identificar, digamos que este componente, si nosotros lo vemos en tres cuartos, es listo, si yo esto viene aquí en tres cuartos, estos son mis ejes, ¿qué sucede con el rostro? Se tiene que desprender de estas formas. Entonces, si yo empiezo a ubicar esto como una especie de cajita de construcción, yo puedo entender que acá vienen diferentes aspectos que se van a desprender de los laterales. Me genera aquí la quijada viene y genera como este soporte técnico. Y tenemos un primer eje con respecto al rostro. Entonces tenemos una primera forma de abordaje de este componente del rostro, ¿sí? Del cráneo propiamente. Pasaríamos a lo que sería el... Ah, pues espérate, aquí no lo debo hacer en esta capa. Lo voy a hacer en esta para que funcione mejor. Entonces voy a aproximarme un poco. Entonces, tenemos acá, ustedes pueden ver que acá está la conformación de este nodo, que sería básicamente la construcción del cráneo. No me voy a preocupar todavía por nariz, no me voy a preocupar todavía por elementos de detalle, sino simplemente por la volumetría general, en este caso del cráneo. De aquí pasamos a una siguiente capa, que sería el torso. Aquí es donde empieza uno a plantearse cosas. Las costillas van por aparte, aquí voy a utilizar otro tono de color por el momento, como para identificarlo. Es claro, aquí yo tengo la apertura de las costillas, o sea, la forma en la que se abren las costillas frente al torso. Nosotros tenemos claro que en anatomía, de este punto, que es la base del cuello, a lo que son los pezones, tanto de hombre como de mujer, se forma de manera práctica un triángulo equilátero en vista frontal. ¿Qué es un triángulo equilátero? Como que tiene todos los lados iguales. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede en este caso cuando nosotros tenemos un triángulo equilátero? Lo que hacemos es interpretarlo en la perspectiva. O sea, ¿qué pasa cuando yo meto el triángulo dentro de un dibujo de perspectiva? Que si yo llego y lo represento con un proceso de distorsión, él coge formas que en un lado se acortan y en otras se alargan. Entonces, esto mismo tenemos que percibirlo acá. Si yo cojo esto y lo convierto en una especie de plano, entonces acá no, vamos a meterlo acá dentro de este, en una especie de plano tridimensional. Entonces yo sé que acá tenemos la construcción del triángulo visto desde esta perspectiva. Entonces eso me va a dar como otra lógica frente a la dinámica. Es cómo voy a interpretar yo toda la parte, digamos que corporal que se tiene. Entonces aquí vamos construyendo el eje de soporte, y ya sé que, por ejemplo, esta forma empieza a generar lo que es el torso visto desde esta perspectiva. Ahora, suponiendo que esto sea como una especie de placa frontal, esto vendría por este lado de esta manera, acudiendo como a esta bidimensionalidad, y empezamos a entender lo que es el volumen desde lo que es la caja torácica completa, y vendría hasta por acá, lo que por acá vendría de esta manera. Entonces, aquí tendríamos como el interior de este torso y tendríamos lo que sería como la construcción de este volumen, tomando en cuenta que existen como formas con las que yo puedo construir una especie de malla, como si fuese un esqueleto de alambre. ¿Para qué se hace eso? Se hace para uno poder empezar a entender el volumen de una manera práctica, ¿sí? Que no quede solamente como algo que nos da un volumen base,
ya, sino que también permite empezar a entender la forma, la dinámica que va a tener. Entonces, esto lo saco aparte y empiezo a entender que existen como una especie de cajas o campos que nos va dando diferentes tipos de volumen, como pueden ver, ¿sí ven? Esto sería como el interior. Eso nos va a permitir también entender qué es interior, qué es exterior. Nos va dando una visión de volumen diferente. Y de ahí pasamos nuevamente a la cadera. ¿Qué hacemos con la cadera? Aquí en la cadera lo que vamos a trabajar es el volumen pensando en la base de la cadera. La cadera es un elemento que es muy puntual. No se dirige necesariamente, las piernas no determinan la cadera. La cadera es un elemento propio en sí mismo y que tiene una base. Esa base es la que es la base que se conecta con la espina dorsal, ¿cierto? Aquí van a generar lo que son las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas normalmente suben hasta acá. ¿Qué son las crestas ilíacas? Uy, profe, primera vez que escucho eso, yo no lo sabía. Ustedes ven que al lado de la cadera hay como unos huesitos que sobresalen. ¿Sí? Si ustedes se Ah, sí, tocan, sí. sí, es una forma, es como una especie de forma de olla que tiene la cadera, que lo que le da es la cabida a los órganos internos y es lo que le da soporte a que los órganos que están metidos dentro de esa se cubran, ¿cierto? Se protejan, porque lo que hay entre las costillas y la cadera pues queda un poco al aire descubierto. Entonces, la columna vertebral se pega en la parte de atrás de la cadera, sobresalen las crestas ilíacas y de ahí surge lo que sería, digamos que una especie de forma, que aquí la hacen muy cilíndrica, pero que se conecta con lo que desde aquí surgen lo que son las articulaciones propiamente, pero la cadera en sí misma tiene una dinámica propia, como una especie de tambor. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, ya este primer esquema muy básico de lo que son los elementos como si fueran sólidos, como si fuese esto una especie de rejilla estructural que nos va a empezar a dar aportes en términos prácticos a lo que es el entendimiento del volumen. Entonces es una forma muy práctica, muy puntual de entender volumen, de empezar a entender proporción y de empezar a darnos cuenta cómo debe construirse un proceso anatómico. Preguntas hasta aquí, muchachos. Profe, ¿cómo sabías todo, todo eso como tan anatómico? O sea, ¿estudiaste algo de eso o fue, digamos que en tu autogestión que lo conociste al momento de diseñar, pues como para uno entender? Porque yo, por ejemplo, no conocía esas partes tan internas, pero veo que a la luz del dibujo es supremamente importante. Sí, pues digamos que yo empecé en una escuela en donde pues había dibujo artístico, no visto desde el punto de vista de la anatomía tan precisa y tan específica, pero sí había una exploración del cuerpo y teníamos dos niveles de dibujo, entonces había que hacer dibujo con modelo, había que hacer pues como todo ese tipo de cosas. Y desde la experiencia, digamos que personal de la gestión, yo me empecé a interesar muchísimo por el dibujo, era lo que más me interesaba del diseño, la ilustración y el dibujo. Entonces empecé a conocer autores como Burne Hogarth, como Andrew Loomis. eh, Empecé a analizar a profundidad los relatos de Leonardo da Vinci, entenderlos de una dinámica muy, muy interesante. Y eso me llevó a empezar a explorar todo lo que era el ámbito del cómic, la ilustración hiperrealista, Luis Rollo, Boris Vallejo, y empezar a darme cuenta de que el estudio de la anatomía no era simplemente un capricho, digamos que de artistas clásicos o neoclásicos, sino que es una forma de abordaje de casi todas las formas de representación hoy en día. Entonces, si tú quieres ser un gran artista de diseño de concepto, tienes que saber de anatomía. Si tú quieres hacer un modelo para videojuegos, tienes que saber de anatomía. Eso me llevó a otros caminos muchísimo más extraños y complejos y terminé vinculándome con gente del área de la salud y terminamos haciendo desarrollo anatómico para poder entender, por ejemplo, el desarrollo de las partes internas de un prototipo, digamos que de mecanizador de corazón. Hace poco acabo de salió un libro en el que participé como director de arte y dibujante, ya les muestro con la cámara, que es precisamente este libro. No sé si ustedes lo logran ver, voy a quitar el filtro. Bueno, este libro, no sé si lo logran ver ahí, este. Profe, se ve como un poquito pixelado. Ahora sí, Ese, anatomía manual de actividades para el aprendizaje. sí. Ese libro, yo soy el dibujante de ese libro, es un libro de anatomía para médicos. Ah, súper bacano. Profe, Entonces, y está en línea, pues en internet. sí, es de Editorial Panamericana. Ah, lo voy a buscar, gracias, profe.
Sí, entonces digamos que es parte de lo que, claro, ese recorrido me llevó a eso, entender por qué Da Vinci se metió con el hecho del análisis anatómico, es decir, de entender los músculos, de entender por dónde van. Y si eso lo lleva a uno a las áreas del dibujo, las artes, la representación, se le abre un mundo enorme porque, claro, tú puedes deformar a los personajes que tú quieras entendiendo dónde están ciertos aspectos. No se trata de conservar la anatomía clásica por la anatomía clásica, sino que una vez uno tiene esto, supongamos aquí yo quiero decir, listo, partiendo de esto, yo quiero hacer de este personaje un Hulk. Entonces ya sé que si esta pequeña caja torácica que estaba ahí, si yo la amplío, entonces voy a colocarla aquí en otro color, por ejemplo en este rojo, si yo la amplío y hago que esta forma se convierta en esta forma, ¿cierto? Y esta forma de acá la amplío para que se convierta en esta forma, tengo el mismo personaje, pero entonces ya empiezo a darle otros valores diferentes y empiezo a entender cómo esa base anatómica me empieza a desprender cosas que yo puedo empezar. Entonces ya, por ejemplo, los brazos yo los puedo colocar acá y empezar a colocar esta forma de brazos. Y lo que teníamos que era una bailarina danzante se nos convierte en el hombre increíble. ¿Sí? Entendiendo esos elementos básicos de la construcción anatómica, ¿me comprendes? Sí, muy chévere. Mira que no estamos cambiando ni la línea de acción ni los elementos básicos de la perspectiva. Estamos simplemente trasladando ciertos componentes y ampliándolos para darle la sensación de que es, claro, un personaje muchísimo más grande, pero partimos de un humano tradicional. ¿Sí? El estudio, digamos que lo hice, muy buena parte de mi estudio en ese sentido fue de carácter independiente. Muchos de los libros que yo les estoy pasando a ustedes ha sido el recorrido que yo he hecho en búsqueda, en análisis y pues, sobre todo en práctica. ¿Qué tiene que hacer uno con esto? Practicar, practicar, practicar y eso nos va dando una serie de elementos, de componentes que son como muy puntuales y que nos van dando como referencia el hecho de lo que es el volumen como una forma constante y determinante de lo que es la lógica. Claro, uno se puede volver muy purista, entonces decir, listo, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el bíceps, aquí tenemos lo que es el pectoral mayor, el pectoral menor, si tenemos aquí la parte, entonces tenemos pues todo lo que es el tríceps en esta parte, tenemos los serratos y transversales en este lado, entonces uno empieza como a darle a estas definiciones, elementos para uno poder decir, claro, yo necesito que aquí las abdominales sean muy marcadas, hay diferentes tipos de abdominales, 3 grupos de abdominales completas, y eso me va dando la posibilidad de construir luz, sombra de mejor manera y que se vea más natural. Entonces, estudiar anatomía se convierte en algo que me puede ir dando valores que posteriormente en el mercado laboral son muy bien recibidos. O sea, ustedes ven esas ilustraciones que definen diseños de concepto, por ejemplo, para Assassin's Creed, por ejemplo, para God of War, por ejemplo, para Red Dead Redemption, el análisis es súper naturalista. Y poder entender esto desde el punto de vista práctico nos lleva a decir, listo, yo me quiero enfocar en este mercado, pero nadie dice que eso no sirva para cosas como, por ejemplo, League of Legends. Hay personajes que son completamente fuera del parámetro anatómico, pero si lo vemos en términos de desarrollo hacia esos personajes, yo puedo tener esto mismo con un personaje que es súper cartunesco y yo digo, listo, entonces voy a hacerlo como si fuera una bolita, la cabeza es una bolita y aquí tengo la estructura del cuerpo y aquí le coloco una cola de zorro y aquí le coloco, en vez de una cabeza chiquitita, una gran cabezota y empiezo a partir de ahí, le coloco orejas, entonces la otra oreja viene por allá y las patitas vienen por acá y le coloco patitas corticas y tengo la misma línea de acción aplicada a un personaje que es totalmente fuera, digamos que el canon griego de trabajo clásico, ¿me comprenden? ¿Cómo lo ven hasta ahí, muchachos? Profe, Todo la bien, interesante. pero complejo también. Sí, es verdad. Claro, es de práctica, o sea, yo no le puedo decirle a ustedes que ustedes, ay, entonces ya aquí se me inventó todo, pero es para que comprendan que la relación entre ver anatomía clásica, ¿cierto? Esto, sintetizarlo en estas 3 cosas, cabeza, columna vertebral, tronco y cadera, eso nos puede llevar a un mundo completamente diferente en términos de diseño del concepto
a corto plazo. No crean que esto es algo que, si ustedes lo practican, si les sacan tiempo para practicarlo, ya uno puede empezar a inventar cualquier tipo de personaje y las bases son las mismas. Es decir, del reconocimiento de uno como individuo, de la especie de uno, poder representarla, pasar a esto, no hay mucha diferencia, aunque no parezca. ¿Sí? Es muy importante que ustedes entiendan eso y eso nos puede llevar a hacer un desarrollo de diseño de personajes enorme, de dibujo de perspectiva. Miren que les he tratado a lo largo de estas sesiones de dar herramientas para que no dependan exclusivamente de ser grandes dibujantes, sino de que se vayan acostumbrando y luego poco a poco uno se va desprendiendo de esas referencias y empieza a crear sus propias soluciones. Pero inicialmente es buscar apoyos y dinámicas que nos lleven a esa parte, ¿me entienden? Vamos a ver un ejercicio, digamos que puntual, algo poco menos forzado. Vamos a ver si esta por el momento, por ejemplo. Es una pose mucho más sencilla, ¿cierto? Muchísimo más base, si se quiere, que nos va a permitir analizar un poco la perspectiva y luego pasamos a la siguiente, que es la de los luchadores, que esa es más compleja. Pues vamos a ver lo siguiente. Vamos a meternos acá. Esta pose la voy a bajar acá al 40 y pico por ciento. Entonces, empecemos por partes. Analicemos lo que sería columna vertebral. ¿Listo? Empecemos por columna vertebral y pensemos de dónde viene a dónde viene. ¿Cuál es primero que nada la línea de acción? ¿Cuáles creen ustedes que es la línea de acción? Profe, pues no sé, la del centro que pasa como por las entrepiernas. Exacto. No sé si digo uno la pierna. La línea de acción es algo que puede ir como más en este sentido, es decir, que va más de esta parte, cruza y se queda acá. Es decir, claro, uno ahorita dice, oiga, pero aquí tiene una torsión. Si yo me dedico a hacer la línea de acción de esta manera, sería diferente. Entonces, posiblemente una pierna tendría que salir hacia este lado, ¿me comprenden? Aquí la línea de acción no depende de la pose de las piernas, sino de la intención del equilibrio del personaje entre ambas, ¿me comprenden? Sí, profe. Entonces no se dejen distraer por la cadera. La cadera tira hacia un lado, pero ese no nos determina la acción, porque esta pierna contrarresta y esta pierna nos genera un punto de apoyo. Entonces la línea de acción es mucho más centralizada, es más equilibrada de lo que parece. ¿Listo? Listo, profe. A primera vista uno puede pensar que la línea de acción es así curva, igual que la otra, pero en la otra miren que la línea de acción sí era curva, porque claro, había un desequilibrio que era marcado, ¿me entienden? Ahora, Sí. vamos a esto. Empecemos acá. Tenemos claro que ya hay unos aspectos propios del rostro que vamos a manejar. Entonces, partamos, digamos que de esta semi-esfera. Ups, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Vamos a reducirlo un poquitito. Eso, para que no estorbe. Nueva capa. Vamos a empezar con la semiesfera. Ta, 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 ta. Es un poco como esto. Ya sé que por acá aprovecho los ejes de la foto para entender cómo viene esta construcción. Yo sé que, por ejemplo, esto acá es un rostro, pero esto viene acá. Entonces, miren que ya me va dando como una especie de lógica del volumen que uno tiene que ir asimilando. No es para que se lo aprendan de memoria inicialmente, pero poco a poco uno se va acostumbrando a trazarle ejes. Y eso le va a permitir a uno construir elementos luego, porque se le va volviendo a uno una especie de galería mental, de volúmenes, de proporciones, de formas, ¿me comprenden? Entonces uno puede decir, claro, esto es parte, digamos que uno puede decir que el rostro viene por acá, esto es parte de otro cajón que se junta por acá, y lo vamos construyendo como si fuese volúmenes. Siempre piensen inicialmente en volumen. Estas prácticas es bueno que ustedes la hagan recurrentemente. Utilicen fotografía, ya sea bajada de internet, ya sea que las impriman, utilícenla como referente. No les dé pena, ay, pero es que usted no sabe dibujar porque no dibuja de memoria. No, impriman fotografías, ponen papel mantequilla encima y empiecen a rayar. Y empiecen a montar encima ese tipo de dinámicas. Pues miren que aquí ya tenemos la primera capa que sería el rostro. ¿Sí lo ven? Aquí está el cráneo dibujado. Pero aquí vamos a tener que entonces plantear la cadera. ¿Cómo planteamos la cadera? El siguiente elemento de la cadera estaría por acá. Tenemos un punto de partida de la base de la columna antes, digamos que de
de conectarse con el cráneo, es decir, aquí nosotros tenemos un punto de conexión que es acá. Esta es una forma muy básica de poder conectar cráneo y cabeza. Tenemos que encontrar la base del cuello, ¿cierto? Eso lo vamos a conectar acá arriba, aquí hay una torsión que va de esta parte a esta parte. Acá conectamos lo que sería la espina dorsal con el cráneo. Lo tenemos ahí conectado. Y seguimos una línea que es más o menos por acá y llega hasta la base de la cadera. Entonces ya tenemos aquí la base de la cadera, ¿cierto? Pero entonces digamos que este cilindro viene en este sentido, es decir, no se logra ver su rotación, sino que lo vemos desde esta perspectiva. Y aquí empezamos a generar otros cilindros que nos van dando la lógica de la torsión propia que está teniendo la espina dorsal en este caso. Entonces, por ejemplo, esta parte interna no se vería. ¿Por qué es importante no dibujar todas las partes internas y externas del cilindro? Es para entender el volumen como se está dando, ¿me comprenden? Entonces uno puede percibir aquí que el volumen se está dando con cierta exposición hacia un lado y ocultando cierta exposición hacia el otro. ¿Esta parte queda clara? Sí, profe. Entonces miren que no es tener miedo a trazar e inclusive a equivocarse con el trazo. Aquí no importa la definición del trazo, aquí lo importante es empezar a detectar primero volúmenes. Y entendiendo esos volúmenes nos va a dar otro tipo de lógicas. Continuamos, por ejemplo, vamos aquí a buscar otro color, a detectar lo que es el torso. Entonces yo puedo trazar líneas aprovechando puntos identificables como por ejemplo la base del cuello, este punto donde se unen las clavículas, ¿cierto? Con el esternón. Entonces yo puedo detectar que por acá viene el eje principal del torso. ¿Sí lo notan? ¿Sí lo notan a través de la luz de la fotografía? Entonces ahí ya tenemos elementos para construir. Puedo decir, si acá vienen las costillas y acá viene la costilla, eso significa que por acá viene todo lo que es este ensamble de la caja torácica. Aquí vendría lo que sería como esta base del cuello, que es una gran apertura. Y yo sé que aquí viene por detrás toda esta gran parte que se vuelve a recoger acá, ¿sí? Esta parte de acá ya no la va a necesitar. E internamente, si esta es la caja de las costillas, esto va en un color más oscuro. Y aquí yo puedo tener claro que como este arco, es la forma de una especie de caja de alambre que va a tener el torso. Entonces ya tenemos el componente del torso, como pueden ver. Entonces, cada vez nos va quedando más claro cierto aspecto del personaje. Y finalmente, nos queda faltando lo que sería la cadera. Entonces la cadera acá, ustedes ven que la cadera se forma como una especie de tarro en la base. Entonces tenemos aquí tener el eje de la cadera que es como esta tapa, ¿sí? Y vamos a aprovechar también estas líneas como forma de entender el eje. Entonces miren que acá, claro, se oculta. Yo sé que acá si esto viene como si fuese un cilindro, entonces si esto lo pasamos a hacer la cubierta de un cilindro, por acá, entonces aquí vendría una parte del cilindro y acá se pierde la otra parte del cilindro. ¿Y dónde coloco las crestas ilíacas? Por acá viene el concepto de la cresta ilíaca, que se viene hasta por acá, y la otra quedaría en el otro extremo, que es más o menos por acá. Entonces, para darle uno un volumen real, pues le quito esto como para no entorpecer la visual, para que yo comprenda mejor la dimensionalidad, y así empiezo a dimensionar de mejor manera. Entonces, claro, ya lo que es la columna vertebral, esta parte de acá empieza a desaparecer, para que visualmente no me estorbe, yo pueda entender la volumetría. Lo mismo pasaría con esta, aquí la columna vertebral se desvanece detrás de y vuelve a emerger en medio de este. Y así voy entendiendo mucho mejor dónde van las volumetrías y dónde van ubicadas en términos de forma. ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Claro, de acá se pueden desprender muchas cosas, es decir, yo puedo colocar ya los brazos, pero por el momento nos vamos a preocupar de esta construcción de lo que son o no los brazos, las piernas, por el momento eso no nos importa,
sino que van a ser algunos elementos de construcción. Ustedes pueden ver que acá, ustedes miren todo lo que surgió de una fotografía que era una bailarina. ¿Sí? Entonces miren que uno puede consolidar a través de ese tipo, digamos que de formas de representación, otro tipo de valores. Si nosotros lo llevamos a este plano, aquí nosotros podemos tener un montón de elementos. O sea, yo a este personaje, ya teniéndolo como personaje, puedo hacer de todo. O sea, yo aquí le puedo sacar, si yo sé dónde están los omoplatos, los omoplatos salen por acá, resulta que yo digo, acá voy a hacer, por ejemplo, un par de alas. Entonces yo sé que una va para acá. Entonces, si tengo acá como esto como formas de sólidos, aquí viene el concepto de trabajarle ejes como si fueran alas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo ya puedo decir que acá viene toda esta sección y lo mismo acá puedo plantear que ahí viene toda esta sección. Deciden lo que puede desprenderse de un simple desarrollo. Entonces, claro, no tengo que tener los brazos hacia el mismo lado que tiene la foto. Si yo veo esto, recuerden que existe una cosa que son los arcos, que eso lo vimos la semana pasada. ¿Esto qué es? Un arco de trabajo. ¿Qué significa esto? Que este punto, si yo lo trabajo como si fuese un plano multidimensional, pues esto se puede mover en cualquier eje. O sea, yo puedo tener el brazo tirado hacia el frente, yo puedo tirar el brazo hacia abajo, puedo tirarlo hacia un lado, puedo ponerlo completamente rígido. Entonces, esto empieza a plantearse que simplemente hay desplazamiento de los arcos y yo puedo crear mi brazo colocado en otra pose. Entonces, por eso es que empezamos con el torso, porque realmente las articulaciones o las poses de las articulaciones simplemente pueden moverse sin que la pose cambie necesariamente, ¿me comprenden? ¿Sí? Entonces miren cómo tenemos otra representación muy diferente y si nosotros trasladamos esto a las piernas, entonces yo puedo colocar acá, por ejemplo, la otra pierna no tiene que estar ni siquiera tan levantada, yo puedo trabajarla, como yo sé que está pegada la cadera por acá y acá tengo el enlace de la cadera, si esta la mantengo en la pose, si aquí hago el cilindro de este personaje, el otro yo lo puedo colocar de igual manera y cambia la ubicación de la pose y tengo otra construcción totalmente diferente. ¿Ven? Sin cambiar la línea de acción. ¿Sí ven? O puedo ponerla con las piernas más abiertas, en posición de combate, es decir, ponerla totalmente. Entonces, muevo arcos, simplemente me enfoco en mover arcos y puedo tener una pose un poco más combativa frente a lo que es el constructo. Entonces, esta pose que estaba aquí antes deja de ser. Y sin embargo, no cambia la línea de acción, ¿me comprenden? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Profe, la verdad, muy interesante, pues creo que como decías ahorita, de mucha práctica, pues, pero pues no sé, me deja muy motivado pues como este tema porque no lo habían como percibido de esta forma al momento de ilustrar, entonces es algo totalmente nuevo para mí. ¿Cómo lo ves tú, Simón? Re bien, muy bacano, la verdad. Es muy interesante como ver esas, como a partir de una foto se pueden hacer tantas cosas. Lo importante es tener herramientas. En últimas, para ustedes, digamos que aquí lo que estamos tratando de hacer es que ustedes tengan recursos para ir mejorando el nivel. Pero ahí sí, muchachos, se los digo, sin práctica no hay mejora. Yo les puedo poner todos los tutoriales, todas las herramientas, todos los libros, todos los enlaces. Ustedes tienen que trabajar sobre esto de una manera constante para que haya algún tipo, digamos que de avance significativo. Como les digo, esto no tiene que ser en digital, ustedes pueden hacerlo impreso. Hagamos el ejercicio con esto. Partamos como de tener acá lo que sería en este caso, por ejemplo, este eje. Tenemos la quijada, tenemos acá toda esta sección,
¿sí? Aquí tendríamos lo que es el cráneo. Ya sabemos que por acá vienen los ejes del rostro. Entonces miren cómo estamos describiendo ejes y nos ayuda muchísimo a construir las formas y los volúmenes que tendría el cuerpo internamente, ¿sí ven? Yo no me estoy preocupando aquí por la expresión facial, no me estoy preocupando acá por nada de lo que es más allá una serie de trazos que me permitan referenciar estructuras corporales. Luego nos vamos a preocupar por hacer sesiones solo cráneos, solo manos, solo pies. Por el momento es como empezar a entender unas generalidades del trazo. Tenemos esto y vamos a hacer el cráneo de este. ¿Por dónde nos iríamos? Miren por dónde nos iríamos. Nos iríamos por toda esta zona hasta acá. Aquí tenemos quijada, aquí tenemos lo que son los parietales. Entonces tenemos como esta línea, la línea de los ojos. Miren cómo nos va formando este aspecto. Aquí vamos a hacer cruce de este eje. Aquí ignoramos la nariz y se nos convierte en un elemento que da volumen al cráneo. ¿Sí lo ven? Aquí ya tenemos varias como de las lógicas del cráneo. Si lo ocultamos, miren que tenemos los dos volúmenes base. Vamos a lo siguiente, vamos a construir espina dorsal. ¿Qué hacemos con la espina dorsal? ¿Dónde tenemos la base del cuello? Acá tenemos una base del cuello y digamos que por acá tenemos una base del cuello. ¿Listo? ¿Cómo se conecta con esa acá arriba? Si se conecta con este de acá arriba, pues lo conectamos acá. Entonces, el cuello de este lado viene hasta acá. Posiblemente aquí voy a borrar esta partecita. Y el cuello de este se conecta por acá abajo, entonces muy posiblemente toda esta parte de acá se borre, porque lo que estamos viendo es la parte externa de este cilindro. Tratando de una vez de entender elementos de volumetría, ¿listo? Entonces miren como aquí nos va dando, miren que este cilindro acá inclusive hace como una torsión. Es decir, no estamos viéndolo como si fuese un cilindro recto, sino como si tuviese cierto grado de apertura que va de esta forma y pasa de esta forma. ¿Quieres preguntar algo, Damián? No, profe. Dale, tranquilo. Aquí vamos a tratar de seguir a partir de esta base del cilindro la construcción de la curva de la espina dorsal hasta la base de la espina dorsal, que es acá. Y a partir de esta base de este cilindro, la arquitectura de la espina dorsal hasta llegar hasta por acá. Más o menos nos da por esta zona. ¿Sí? Ya sobre estos ejes empezamos a determinar la torsión o no que va a tener estos cilindros. Acá, esto ya no me interesa, entonces miren que aquí nos va dando la forma de la espina dorsal y aquí vamos a repetir el ejercicio con este va a tener una pose menos forzada. Y como les digo, aquí no se trata de que ustedes tengan que hacer perfectamente cada cilindro o cada componente. Aquí es más que todo empezar a entender una volumetría base. No se pongan a ser puristas con esa creación de volúmenes, esto simplemente es para empezar a entender el volumen desde otra perspectiva, ¿sí? Que sea mucho más práctica, que sea mucho más sencilla. En un momento que aquí me escribieron. Ah, listo. Ahora, ¿qué implica el siguiente paso? Vamos a entender lo que son los torsos. Entonces ya tenemos claro que existen varios puntos. Un punto de detección está acá, lo que sería la unión entre esos tres componentes, el esternón y las clavículas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un eje que nos da el cuerpo y aquí tenemos un eje que nos da el cuerpo. ¿Sí lo van identificando? ¿Y van dando de cuenta que la fotografía nos sirve de referencia para como encontrar ejes corporales? Sí, profe. Entonces, claro, aquí tenemos la base del cuello. Esta base del cuello nos va a convertir como si fuese una especie de agujero, de saco,
que es la base de lo que sería esta forma del torso. Entonces miren que estoy tratando de trabajarla pensando en eso. Es como si el eje cortara acá, ¿sí ven? Como si este eje cortara acá. A partir de ahí detectamos costillas. ¿Dónde están las costillas? Por este lado, por este lado. Costillas por este lado, por este lado. Entonces miren que mientras que en un lado sea corta, en el otro se alarga. Y tratamos de describir lo que sería la caja torácica, dando la vuelta completa y cerrándose sobre las costillas. Entonces, esto viene por acá, mientras que este viene por acá. Si nosotros hiciéramos esto como una especie de círculo interno, esto lograría verse por aquí un pedacito del eje de esta cosa. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Para generar formas como de esqueleto que nos den la idea volumétrica de cómo se está presentando el objeto. ¿Para qué se hace eso? Para luego, cuando yo esté haciendo otro tipo de dibujos o esté generando la parte de volumetría y sombras y volúmenes, esté bien ubicada. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta parte del cuerpo. Miren cómo ya nos va dando una dinámica del personaje. Ahora, acá este es un poco más forzado, significa que este viene de acá, inclusive esta parte de la costilla, esto de acá, tiende a hacerse de esta manera, a estirarse muchísimo más y contraerse, es decir, hacerlo más como si fuese una especie de arco cerrado, y esto baja de esta manera. Acá esto va a venir de esta manera y este se va a cerrar sobre esta parte. ¿Qué va a pasar? Que hay puntos que estos cruzan de esta manera que allá no se van a dar. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo esto, son arcos grandes que se van cerrando acá atrás, arcos grandes que se van viendo como si fuese una especie de abanico, y tengo diferentes tipos de líneas que se van cerrando acá, y eso me da la construcción de este volumen. Entonces miren como ya tenemos en este caso los dos tipos de construcción anatómica. Y nos queda faltando lo que son caderas propiamente. Entonces ya con lo de las caderas, ¿qué hacemos? Planteamos lo que sería la base propiamente de la cadera. Entonces, ¿dónde está ubicada esa base de la cadera? Por ejemplo, acá, ¿qué pasa con la cadera acá? La cadera acá está colocada muy en esta dinámica. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una de las crestas ilíacas, acá tenemos otra de las crestas ilíacas. ¿Qué pasa con esto? Que hacemos lo que es, digamos que tomando en cuenta que si esto fuese una especie de tambor, pues ¿dónde queda lo que es ese cilindro que se va generando? Porque ya sabemos que acá se pegaría una de las piernas, acá se pegaría la otra, y lo mismo pasa con este. Si nosotros tenemos acá los ejes de esta construcción, pues por acá baja la base delantera de este tambor, y acá tendríamos lo que es la forma trasera del otro. Y eso nos da ya, digamos que el entendimiento volumétrico del personaje. Entonces miren que esto ayuda muchísimo a empezar a entender volumetrías. O sea, yo ya puedo determinar ciertas lógicas, ya uno de manera independiente empieza a decir, listo, si yo quiero dibujar cabezas, yo puedo empezar a tener esto como una referencia y empiezo a darle a esto un sentido en términos volumétricos que nos guíe o que nos lleve hacia ese tipo, digamos que de construcción visual. Entonces miren que eso es una herramienta súper potente, muy poderosa, que ayuda muchísimo a empezar a entender lo que son volúmenes, formas, estructuras, y pues como les decía ahorita, llevar esto a un plano en el que reformamos la idea de ser humano, pero los principios básicos de construcción están ahí y me lleva a poder hacer cualquier tipo de personaje. ¿Sí lo ven, muchachos? Entonces, ¿cuál sería como la idea para si ustedes pueden estar la aproximación o que practiquen? Así sea que me lo manden por correo. Muchachos, tomar fotografías que pueden ser de internet. Ahí les acabo de pasar aquí en los enlaces
del equipo. Ya les muestro nuevamente. Aquí en enlaces de interés hay una página específica que se llama 5 sitios gratis para practicar el dibujo. Está aquí en Artes Digitales, lo pueden copiar y ya les muestro cómo es la página. Tan, 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 tan. Aquí tenemos esto, 5 sitios gratis para practicar el dibujo del cuerpo humano con poses. Y están 5 enlaces muy buenas para eso. Hay algunos que son inclusive, por ejemplo, que le permite a uno por momentos tener cierto tipo de consideración. Entonces uno puede decir, listo, necesito todos los modelos, eh, hombres y mujeres, adultos, y le digo que cambien. Eso le permite a uno, que hay un ejercicio bien interesante, es tratar de hacer esos trazos en tiempos. Entonces voy a decir, listo, 10 minutos cada foto, o 5 minutos, o 30 segundos. ¿Qué va a hacer? Automáticamente me va a poner, la idea es tratar de dibujar rápidamente, tratar de dibujar rápidamente. Ustedes pueden capturar de pantalla si quieren o ponerle diferentes variables, o 2 minutos y le dice Get Drawing. Y miren, aparece la foto y empieza a hacer un conteo. Aquí está, 1.56. Entonces uno trata de dibujar este elemento, o puede pasar la foto y pasar a la siguiente y pasar a la siguiente y tratar de encontrar esos aspectos dentro de lo que serían estas fotos. La cuestión del tiempo está pensada para que uno digamos que se limite y se exija más. ¿Sí me comprenden? Y están cosas, Sketch Daily también tiene cosas muy interesantes. Character Designs. Entonces, por ejemplo, tenemos esta página de Character Designs. Tenemos de todo estilo de construcción, ¿sí? Que son recursos para artistas. Entonces tenemos galerías de todo tipo ya de referentes, tanto en pose como con vestuarios, ¿sí? Entonces yo puedo elegir un tipo de personaje específico y tiene todos los elementos. Claro, esto le da a uno referencias, le entiende poses, entiende la dinámica del vestuario con respecto a la pose, pero digamos que de entrada esto ya lo hace complejizarse demasiado para mi perspectiva. Es decir, yo prefiero empezar con lo que son figuras, anatomía básica para entender, por ejemplo, acá dice cuerpo completo e inclusive de animal, cosa que es valiosísimo porque aparte de eso yo puedo tener, por ejemplo, aquí mamíferos, categorías esqueleto, huesos, vivo. Quiero que sea todas y modo clase, listo, entonces modo clase, eso quiere decir que con 30 minutos digo iniciar. ¿Para qué? Para que haya una pose. Entonces, también muestra un bichito como este. Si quiere paso a la siguiente. Aquí está el bichito nuevamente, un mono, un lobo, y eso me permite hacer exactamente lo que hicimos con el dibujo anatómico de hombres o de mujeres, hacerlo en esta perspectiva. O yo me puedo devolver, le digo, no, quiero cuerpo completo, quiero que sea todas, masculino o femenino, desnudos por el momento, pose, acción, vista todas, modo clase, iniciar. Y empiezan a aparecer fotos que me permiten hacerlo. Ustedes igual estas fotos las pueden guardar como. Pueden tener la foto, guardar imagen como y usarla como ya la estábamos usando ahorita.